Proverbios 28:21. Hacer acepción de personas no es bueno. Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Proverbios, hermanos, nos enseña principios de sabiduría. Son como refranes o dichos populares que tienen origen, hermanos, en la inspiración de Dios, pero son dados a través de Salomón, un rey que es considerado el hombre más sabio que ha existido en este mundo. Sabemos que Salomón compuso más de 3000 proverbios y de estos proverbios que compuso, hermanos, tenemos una selección de unos 915 que nos son dados en la palabra de Dios. Y bueno, hay principios que son profundos, hay principios que son un poco enigmáticos o un poco usando metáforas, usando símiles, usando antítesis y otras figuras literarias que podemos aprender. Pero aquí tenemos una declaración literal. Hacer acepción de personas no es bueno. Por toda la Biblia se nos enseña la importancia, hermanos, de no hacer acepción de personas. Hacer acepción de personas es distinguir entre una persona y otra por causa lo que hoy en día se le puede llamar discriminación o lo que se le puede llamar considerar una persona por su clase social, por su raza o por cualquier otro tema en el que se distingue entre una persona y otra y pueden llegar a violentarse sus derechos. No es bueno hacer acepción de personas. En la ley de Dios se contempla esta figura, hermanos, en base a la misma naturaleza de Dios. En Deuteronomio 10:17, dentro de los atributos de que Dios es justo, nos dice la palabra de Dios que Jehová vuestro Dios es Dios de dioses. Y no es porque haya muchos dioses, hay un solo Dios. Aunque en el término con letra minúscula se refiere a lo que la gente conceptualiza como dioses, que son falsos, que son inexistentes, pero que la gente pone objetos o personas en una posición de reverencia o adoración. Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor, la primera mayúscula y la segunda minúscula de señores. Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. El principio de la naturaleza justa, imparcial de Dios es que Dios no hace acepción de personas. Y este atributo o característica de Dios va en contra de la enseñanza, por ejemplo, de calvinismo, donde habla de una elección soberana de Dios sobre personas que Él quiere salvar y otras que no quiere salvar. Va en contra de su misma naturaleza. Dios no puede, hermano, hacer acepción de personas porque esa es su naturaleza. Dios es justo, Dios es misericordioso y a todos nos da la misma oportunidad para ser salvos y a todos nos da esa gracia y ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario está disponible para cada persona. Y es un mandamiento que Dios no tendría el derecho de exigir del ser humano si él mismo fuera incapaz de hacer un criterio sin acepción de personas. Es muy cómodo para una persona decir, a mí Dios me salvó y yo no hice nada porque Dios me escogió. Es muy cómodo para una persona que se considera elegido decir Dios me eligió. Pero ¿cómo le explicas a alguien que no fue elegido, verdad, que Dios no lo eligió? ¿Qué criterio utilizó Dios? Su elección soberana, sí, su gracia irresistible, como dicen algunos. Pues podríamos nosotros suponer y decir que Dios está haciendo acepción de personas. Pero Dios manda, de acuerdo a su naturaleza, un atributo comunicable es algo que puede ser replicado por el ser humano y debe ser imitado del ser humano hacia Dios. ¿Por qué? Porque como Dios no hace acepción de personas, Él manda que nosotros hagamos o no hagamos lo mismo. Dice, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas. Es un mandamiento para los jueces y oficiales. Dice, pondrás en tus ciudades que Jehová tu Dios dará, en tus tribus las cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, no tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. En la ley del Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, estaba considerado este mandamiento para jueces: no hagas acepción de personas. Y bueno, es algo, hermanos, que nosotros debemos considerar
y debemos nosotros hacer. Cuando se establecieron jueces por el rey Josafat en Jerusalén, dice la Biblia que puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá por todos los lugares y dijo a los jueces, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová, mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Mandó a los jueces a tener cuidado, imitar características que son distinguibles de Dios. Entonces, hermanos, es algo que nosotros debemos aprender a imitar de Dios, no hacer acepción de personas. Y hay muchos versículos en la Biblia, también en Proverbios 24, 23, lo estudiamos en el pasado, donde dice también, estos son dichos de los sabios. ¿Se acuerdan cuando empezamos esta última sección? Perdón, dice, hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. Parece que Salomón es rey y está dando muchos de estos principios de sabiduría a su hijo Roboam y le está dando consejos de que al momento de impartir justicia debe ser ecuánime, debe ser equitativo y no debe distinguir entre personas por su condición social ni ninguna otra característica. Es algo que Dios hace. Proverbios 28, 21, hacer acepción de personas, dice, no es bueno, que es el pasaje donde estamos partiendo el estudio. Ahora, esto es el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento también el Señor Jesús, es conocido con este criterio de, de imparcialidad y de ser justo y equitativo. En Lucas 20, 21 preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Ahora, esta declaración fue reconocida por personas, los mismos sacerdotes y escribas que estaban buscando una ocasión para hacerle caer en una trampa, en palabras, pero dijeron una verdad. Jesús, hermanos, era también imparcial, no hacía acepción de personas. En Hechos 10:34, Pedro, después de la visión de aquel manto que desciende con animales de toda clase, cuadrúpedos y reptiles, y que Dios le dice mata y come, obviamente tiene una aplicación, un significado esa visión, y es que el Señor le estaba mandando a Pedro ir a predicar el Evangelio a gentiles. A propósito, ayer mencionamos en la escuela dominical que cuando Jesús le dijo a Pedro, a ti te daré las llaves del reino, no significa que Pedro iba a ser el portero del cielo, que Pedro iba a estar guardando la puerta del cielo y que iba a tener la llave para abrir la puerta del cielo a los que murieran y él decidiera quién entraba y quién no entraba. Eso es totalmente, hermanos, hasta ridículo, porque en Apocalipsis se mencionan características del cielo, de la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, y no tiene una puerta, dice que tiene 12 puertas. También dice en Apocalipsis 21, 25 que las puertas nunca se cierran. ¿Por qué? Porque no hay noche. Entonces no se ocupan llaves para 12 puertas que nunca se cierran. Y si Pedro, que no es omnipresente, va a cuidar la puerta del cielo, entonces, pues, ¿cómo se va a dividir en 12 partes? Es totalmente ridículo y fuera de contexto esa aplicación. Lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro es que Pedro sería aquel precursor, el que empezaría la predicación del Evangelio tanto al pueblo judío como al pueblo gentil. Era, en un sentido, palabras bíblicas se definen por su uso bíblico. Pablo se refirió a oportunidades de predicar el Evangelio como una puerta que se abre. Y para abrir una puerta, una oportunidad que se presenta, había algo que propiciaba o provocaba que esa puerta se abriera. Y Jesús le está diciendo, esto es claro para el idioma original y el contexto cultural, para nosotros es un poco difícil de asimilar porque son expresiones que son o tienen que ver con la cultura del primer siglo y principalmente en el pueblo judío. Cuando Jesús le dice a Pedro, a ti te daré las llaves, está diciendo que Pedro sería el que iniciaría este proceso de predicación del Evangelio. Recuerden, el día de Pentecostés fue Pedro quien se levantó y predicó un magistral mensaje evangelístico
donde 3,000 personas fueron salvas y bautizadas el mismo día y añadidos a la iglesia. Entonces, hermanos, a eso se refería Jesús. Fue el que abrió la puerta para predicar a los judíos y en Hechos 10 fue el que abrió la puerta para predicar a los gentiles, solamente haciendo un paréntesis. Pero Pedro en esta visión dice, en verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas. Después de que fue llevado ante Cornelio, les predica el evangelio y ellos reciben a Cristo, reciben al Espíritu Santo y son bautizados también. Entonces dice, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Entonces, hermanos, el concepto es comunicable de Dios. Quiere decir, como Dios no hace acepción de personas, nosotros tampoco debemos hacer acepción de personas. Y bueno, muchos versículos enseñan esto. En Romanos 2 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Está hablando, dice, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque Dios no hay acepción de personas con Dios. Eso era una enseñanza importante para el pueblo judío, porque ellos consideraban que los judíos eran los únicos que tenían acceso y relación con Dios. Y Dios muestra a través de la iglesia y el evangelio que de ambos pueblos, judíos y gentiles, forma un solo cuerpo a través de la iglesia que es formada o comprada con la sangre de Cristo. Y bueno, esa distinción se tenía que quitar porque era algo que estaba muy arraigado en el judío que no quería convivir, ni pasar tiempo, ni siquiera estar en presencia de los gentiles. Y era una enseñanza general. Mire, en Gálatas 2:6 dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, cuando vieron que me había sido encomendado el evangelio de instrucción como a Pedro, el de la circuncisión, vemos que hasta inclusive Pablo regañó a Pedro por hacer esa distinción entre judíos y gentiles. Y dice, pues, el que actuó en Pedro para el apostolado, actuó también en mí. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles. Entonces, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación, o sea, hipocresía, participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Cuando lo vi, cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Estaba confrontándolo por hacer prácticamente eso. También, hermanos, Dios nos manda en Efesios 6:9 a través de Pablo, a los amos, dice, dejando las amenazas, sabiendo que de ellos, el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas entre empleados o siervos y amos terrenales. En Santiago 2 se da una enseñanza fuerte en contra de hacer acepción de personas en la iglesia y esto es práctico para nosotros mencionarlo. Dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Fíjense, hermanos, así nos está diciendo, hermanos, cómo nosotros no debemos, mire, en el contexto, ¿verdad? Fíjese, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú ahí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, no hacéis distinción entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos.
Entonces está diciendo Dios, este principio no solamente aplica a jueces que aplica o que juzgan conforme a la ley, pero también en la misma iglesia nosotros estamos cometiendo este pecado cuando hacemos distinción entre una persona y otra por su apariencia, por su condición social. Y mire, quisiera decir que esto no pasa en las iglesias, pero tristemente sí sucede. En muchas iglesias, hermanos, hay distinción, acepción de personas. Hay iglesias, hermanos, que incluso me ha tocado estar presente en iglesias donde hay mucha gente de estatus social medio alto y ven con rechazo, con desagrado a la gente humilde, a la gente pobre. Hay iglesias, hermanos, que no creen en el ministerio de rutas porque no quieren que en la iglesia lleguen personas de escasos recursos, personas que para ellos son incómodos o que les representan algún tipo sí, de distinción, de que son gente pobre, que son gente que va a afectar la imagen o la calidad, según ellos, de personas que se congregan en una iglesia. Y es triste, hermanos, que hay congregaciones que así son, donde llega una persona con características muy refinadas, con ropa de marca, con un carro, pues que es un carro lujoso, un carro nuevo, y se le dan atenciones, se les dan preferencias, se les dan distinciones que no se hacen con una persona que llega con vestido andrajoso. Y hermano, yo creo que cada iglesia debe tener en su corazón un anhelo por alcanzar a la gente que más necesita de Cristo, porque inclusive dice aquí, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en la fe, herederos del reino que Dios ha prometido a los que le aman. Pero vosotros habéis afrentado al pobre, no os oprimen los ricos, y no son ellos mismos los que os arrastran en los tribunales. Entonces, el punto es que debemos ser igual con todos. Y esto es una enseñanza global, una enseñanza general por toda la Biblia. Hacer acepción de personas no es bueno. Y luego dice, hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Hermanos, hay gente que está dispuesta o que incluso se corrompe por cosas tan insignificantes como un bocado de pan. Y es una realidad, hermanos, que a veces por una motivación de una satisfacción inmediata, mucha gente está dispuesta a prevaricar, a pecar, a sacrificar todo lo bueno que tiene en su vida. Y esto es una analogía que obviamente está hablando de una hipérbole, de cómo nosotros, hermanos, a veces estamos dispuestos a perder todo prácticamente por nada. Un bocado de pan, pues será, no está hablando de un pan gourmet, de un pan de mucha calidad. Cualquier cosa insignificante hace que la gente se corrompa y que la gente a veces, hermanos, tuerza los caminos de su vida. Y es muy triste y muy lamentable, hermanos, cómo matrimonios son rotos por una relación de 5 minutos, por un acto inmoral, por una relación que no conlleva nada, que ni siquiera, hermanos, tiene futuro ni esperanza, pero hay veces que la gente está dispuesta a perderlo todo por nada. Y se da el ejemplo de Esaú, que por un plato de lentejas, un plato de comida, vendió su primogenitura, su posición y la bendición que le correspondía, el privilegio que Dios le había otorgado, él lo sacrificó por un plato de lentejas. Es triste, hermano, que hay muchos cristianos que así pierden todo por nada. Por 200 pesos, por $100, pierden la oportunidad de ser fieles al Señor en congregarse por cualquier cosita que les resulta hasta cierto punto, hermanos, placentero, están dispuestos a sacrificar su vida espiritual. Debemos tener cuidado, hermanos, de mantener la bendición de Dios en nuestra vida. Proverbios capítulo 28, y vamos a avanzar aquí en nuestro texto al versículo 22. Se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. Una declaración, hermanos, que también es importante que nosotros consideremos, porque en esta vida, hermanos, se nos ha enseñado, se nos ha mentalizado, se nos ha adoctrinado con el asunto o la idea del materialismo, hermanos. Hoy en día, las cosas materiales lamentablemente han ocupado la prioridad en la mente de mucha gente y se ha fomentado un tipo de avaricia que en la Biblia
La avaricia, hermanos, es considerado un pecado de idolatría. ¿Por qué, hermanos? Porque mucha gente, por cuestiones, hermanos, eh, insignificantes, por el amor al dinero, se obsesionan para tener riquezas. La avaricia es el pecado de tener básicamente amor a las cosas materiales, un amor por encima. El primer mandamiento que el Señor da y del que el mismo Señor Jesucristo se le cuestionó cuál era el más grande mandamiento, y básicamente era este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. En otras palabras, es un desglose, una explicación del primer mandamiento de los 10 que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esa explicación extendida del primer mandamiento significa que Dios debe ser lo más importante en nuestra vida, que Dios debe ocupar el primer lugar en nuestra vida. Y la avaricia llega a desplazar a Dios de esa posición de ser el número uno, lo más importante, lo más amado en nuestra vida, y pone las cosas materiales por encima de las cosas de la relación con Dios. Y por eso el pecado de la avaricia se le equipara a la idolatría. Mire dónde dice eso en Colosenses capítulo 3. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, en un sentido espiritual, muerto al pecado, muerto a esta vida, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y menciona cosas que debemos ir matando en nosotros: fornicación, impureza. Hacer morir es asesinar. Es la fornicación, la impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Y mira esta palabra avaricia, que es idolatría. La avaricia es idolatría porque pone en primer lugar las cosas materiales aún antes que a Dios. Se apresura el rico, o a ser rico, perdón, el avaro, y no sabe que ha de venir pobreza. En la Biblia no se condena el tener dinero. Muchos hombres de Dios fueron bendecidos y grandemente prosperados por Dios y aún enriquecidos. Abraham era muy rico, Isaac era muy rico, Job era muy rico y muchos personajes. David tuvo mucha riqueza, Salomón tuvo mucha riqueza. Dios no está en contra de que nosotros seamos bendecidos, prosperados y aún enriquecidos, porque la bendición de Jehová enriquece y no añade tristezas con ella. La riqueza no es mala, el dinero no es malo. Lo que es malo es tener un deseo desmedido, descontrolado y un amor hacia las riquezas. Primera Timoteo capítulo 6 nos dice la Biblia que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse, y aquí la clave está en un deseo desmedido y descontrolado. Cuando tu obsesión y tu prioridad es enriquecerte, ya estás cayendo en tentación. El lazo, la palabra lazo habla de algo que te atrapa, una trampa que te aprisiona y que no te va a soltar, te esclaviza. Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Noten, no es el dinero, es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos, dolores. El problema con el ser humano es que desde que estamos pequeñitos, ¿verdad? Yo se los he mencionado, se nos va metiendo en la mente la idea de que el dinero es lo más importante. En la televisión, en los cuentos, las películas, las caricaturas, por todos lados somos invadidos de un adoctrinamiento y una filosofía materialista, donde se nos dice el dinero es la felicidad. Caricaturas del Rico MacPacto, de Ricky Ricón, que yo crecí viendo, caricaturas, películas, ¿verdad?, que hablaban de que el dinero trae alegría, los cuentos
de Disney, donde la muchachita pobre sufre mucho, pero conoce a un príncipe azul que tiene dinero. Siempre el príncipe azul tiene dinero y ahí está el mensaje subliminal implícito. Se casan y viven felices por siempre. ¿Qué le están enseñando a la niña? Tú necesitas un esposo con billetes. Y por eso tenemos una generación de jovencitas que no se respetan ni se valoran a sí mismas. Muchachitas que ya ni se fijan en un ideal para un novio. Lo que buscan es un hombre con dinero. Y la verdad es que muy tristemente, hermanos, vemos por todos lados más frecuentemente muchachitas jovencitas casándose o juntándose en una relación ilícita con hombres ya grandes de edad, ya viejos, ya acabados, pero que tienen dinero y pueden solventar un estilo de vida. Y es el ideal de ellas, del concepto de la bella y la bestia, siempre tiene que ver con el dinero. ¿Por qué, hermanos? Porque se nos ha obsesionado. Las telenovelas de siempre, María esto, María la del barrio, María Mercedes, María aquello, Rosa Salvaje, siempre fue el mismo concepto. Pobreza, conoce hombre rico, se casan y viven felices. Películas, novelas, series, todo va enfocado, hermanos, a un adoctrinamiento. Y es que los cristianos a veces no discernimos todo lo que estamos consumiendo. Y ahora las narcoseries, que se promueve un estilo de vida holgado y muy, muy solvente, sin importar la manera de obtener las riquezas de manera ilícita, hacen que los jóvenes ahora, hasta niños en México, piden sus fiestas con temática de narcotráfico. Y esto, hermanos, es un proceso de degeneración en el que el ser humano se ha vuelto o ha volcado a lo que es su prioridad, que es la riqueza. Se apresura a hacer rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. Y esto, hermanos, nos lleva a la miseria más grande en la que ha existido la humanidad en ningún tiempo atrás en la historia. Hay dinero, pero hay una carencia total de principios morales, de respeto, de valores, una carencia total, hermanos, de que la gente se aprecie a sí misma, que la gente considere a otros, una empatía. Ya no existe nada de esto. La gente solamente busca lo suyo propio, enriquecerse, cumplir sus metas, ya no les importan los padres, no les importa la familia, no les importa el matrimonio, no les importa la moralidad, solamente importa tener éxito. Solamente importan mis metas y mis deseos, mis anhelos a tener o ser una persona exitosa, humanamente hablando. Y esto, hermanos, es lo que tiene la carencia y la crisis más grande moral y espiritual de nuestro mundo, hermanos. Por eso es que este mundo no le queda mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la gente se apresura por tener cosas materiales, pero tienen la pobreza más grande en cuestiones morales y espirituales. Jesús dijo que no mirad y guardaos de toda avaricia, dice, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Cuenta la historia o Jesús la parábola de aquel mayordomo injusto, ¿verdad? Que era despilfarrador, que era disipador de los bienes de su amo. Y su amo viene y le pide cuenta y el dinero no es tuyo, el dinero es mío. Dame cuentas de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. Y nos enseña una gran lección el Señor Jesús, que el dinero que nosotros tenemos y que podemos conseguir no es de nosotros, porque todo le pertenece al Señor. Dice la Biblia en Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Él dice, si yo tuviese hambre no te lo diría, porque mía es toda la tierra, mía es la bestia del campo, mío. Es más, dice, el cuerpo que tú tienes no es tu cuerpo, tú fuiste comprado por precio. Fuiste creado por Dios, Dios te dio la vida y Dios te compró por un precio. Tu cuerpo no te pertenece. El dinero no te pertenece. Ageo 2:8 dice, mía es la plata, mío es el oro. Todo le pertenece a Dios. Dios nos concede en su gracia cierta manejo, nos confía algunos de los bienes que son de Él,
Pero dice 1 Corintios 4, tengan a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere a los administradores que cada uno sea hallado fiel. Entonces, ellos somos mayordomos de Dios, somos administradores. Y un día nos vamos a morir y vamos a entregar cuentas de lo que hicimos mientras estábamos en este cuerpo, sea bueno o sea malo. El inconverso estará en el juicio del gran trono blanco, el cristiano estará en el tribunal de Cristo entregando cuentas de lo que hizo. Entonces a veces estamos bien mal ubicados en relación a las cosas materiales. Nos sentimos dueños, nos sentimos capaces, nos sentimos autosuficientes y no sabemos. Mire, este es un caso muy, muy apropiado de lo que pasó con la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3:14. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, el Amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. O sea, materialmente hablando, la Odisea tenía prosperidad. Se cuenta que la iglesia de la Odisea enfrentó un terremoto en el primer siglo y Roma ofreció ayuda para reconstruirla, pero la gente era tan orgullosa que negaron la ayuda del Imperio Romano y dijeron, no, nosotros nos vamos a recuperar y reconstruir nosotros mismos. Y era una actitud arrogante de los laodicenses que se sentían muy autosuficientes. Y aún la iglesia decía, nosotros no necesitamos a nadie y no necesitamos de nada. Y luego dice el Señor, y tú no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Está hablando de las verdaderas riquezas y no las terrenales. Jesús dijo, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Dice, yo te aconsejo que compres oro refinado para que seas rico, espiritualmente hablando, y vestiduras blancas para vestirte. En la Odisea se fabricaban lanas de color negro que eran muy distintivas y eran exportadas a todo el mundo y muy costosas. Pero Dios dice, tú lo que necesitas son vestiduras blancas, no físicamente, sino espiritualmente, hablando de justicia y santidad, y que se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Eran tres o varios productos muy característicos de la Odisea. Ahí se fabricaba el colirio, que era un ungüento para los ojos que se utilizaba como medicamento, ya que había mucha resequedad, había muchos problemas de un clima desértico y mucha gente perdía la vista a edades jóvenes. Entonces, ¿qué sucedía? Que el colirio era como un humectante, como un, no antibiótico, pero como un medicamento para sanar los ojos que se producía en la Odisea. Y dice la Biblia, pues yo te recomiendo que compres no el que hacen ustedes, sino el que hace Dios, para que puedas tener una perspectiva correcta de la vida, una cosmovisión apropiada. Entonces, esto pasa, hermanos, en un sentido espiritual con gente que siente autosuficiencia porque tiene dinero. Hay gente tan pobre en este mundo que lo único que tiene es dinero. Pero habemos gente tan rica que lo único que nos falta ahora sí que es el dinero. Se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. Muy bien. Y a ver, aquí estamos. Sí. Versículo 23, el que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. Hay otro proverbio que dice, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. A ver, deme un segundito, hermanos, permítame un segundito, ahorita regresamos, permítame. Mire lo que dice aquí, donde estábamos en Proverbios. Mire, Proverbios,
Aquí está, Proverbios 7:5. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Y es básicamente la enseñanza de este proverbio. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. Hay dos tipos de personas, hermanos, que van a tener algún tipo de injerencia, influencia en tu vida. Hay personas que te van a dar por tu lado, que te van a adular, que te van a decir que tú estás bien, que tú no te preocupes, que lo que quieras hacer está bien, que no estás mal, que no te van a hacer sentir mal contigo mismo, te van a hacer sentir bien contigo mismo. Pero esas personas, por ejemplo, imagínate un médico que estás enfermo y por temor a hacerte sentir mal te dice, no, tú no te preocupes, tú sigue comiendo, sigue viviendo la vida, total, todos nos vamos a morir y no te ayuda para nada a corregir hábitos en tu vida. Ese no es un buen médico. El buen médico es el que a lo mejor te va a caer mal, porque te va a regañar, porque te va a decir, hey, bájale, ya no tomes coca, ya no comas harina, ya deja el azúcar, deja las grasas, deja esto, deja aquello. Esa persona que te regaña y te reprende, te va a ayudar al final más que aquel que te da por tu lado. En el sentido, hablando de la medicina, hablando también de la cuestión física, hablando también de la cuestión espiritual. Hoy en día, la mayoría de la gente, hermanos, busca una iglesia que les haga sentir bien consigo mismo. Y no les gusta una iglesia donde se les reprende, donde se corrige el pecado, donde se predica en contra del pecado y se nos hace sentir mal y entrar en convicción. Nadie quiere ese tipo de iglesia, hermanos. Son iglesias que batallan mucho para llenarse. Hoy en día las iglesias más megachurch, más grandes, son las que tocan la música que la gente quiere oír, ¿verdad? Porque están lisonjeando con su música. Es que a la gente le gusta el rock, le gusta la cumbia, le gusta el mariachi, le gusta el rap, el reggaetón, el rock. Pues vamos a darle lo que le agrada a la gente, lisonjear con su música. Y eso llena los auditorios. Antes me gustaba la cumbia mundana, ahora me gusta la cumbia cristiana. Sería tan irónico como aquel que me decía, ahora antes me gustaba la marihuana mundana, ahora me gusta la marihuana cristiana. No, no hay diferencia, es la misma gata, nada más revolcada. No nos engañemos a nosotros mismos, hermanos, buscando satisfacer nuestra propia mente o nuestra propia carne, porque eso nos va a producir malos frutos y malos resultados. La gente lisonjea a muchos pastores con sus mensajes, lo que la gente quiere oír. Dios te ama, eres precioso, eres una víctima, otros tienen la culpa, el diablo tiene la culpa, Dios quiere tu bienestar, Dios quiere tu prosperidad, Dios te ama como eres, no tienes que cambiar nada. Y no se predican convicciones, no se predica en contra del pecado, no se predica en contra de la inmoralidad. Y ese tipo de iglesias son muy populares porque son iglesias a la medida. Lo que la gente quiere, pues el diablo les da. ¿Qué quieres? ¿Quieres experiencias? ¿Quieres emociones? Mucha gente, hermanos, ha estado en nuestra iglesia escuchando predicación y luego deciden irse. Cuando les preguntas por qué se va, hermano, ¿por qué ya no quiere ir a la iglesia? Bueno, la enseñanza está muy bien, me gusta, pero es que yo no siento ese gozo, no siento la presencia de Dios. ¿Y desde cuándo, hermanos? ¿O de dónde agarraron la idea que la presencia de Dios es una emoción, es un sentimiento? Eso no tiene que ver con emociones, eso es pura carne, pura carnalidad, para ser más preciso. La presencia de Dios no se manifiesta en gritos y alborotos, en brincos, en estirar o voltear los ojos, en una batería y una guitarra eléctrica. Yo no estoy de acuerdo con esa música, hermanos. Ahora, no yo, sino de acuerdo a principios bíblicos. No son preferencias mías. Hay principios bíblicos aún para ese asunto de la música. Y estas cosas que mencionamos a muchos no les gusta. Pero dice el que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. Un día vamos a entender las cosas. Y yo le digo a los hermanos de la iglesia, yo prefiero que un día que estemos en el cielo, usted venga y me diga, pastor, ahora entiendo por qué usted fue tan
persistente, tan duro en sus predicaciones, tan directo. Gente me acusa mucho de eso, que soy muy directo. Es que usted es muy directo y sentimos que la predicación es para nosotros. Y yo les digo gracias porque quiere decir que estoy haciendo bien mi trabajo. Yo prefiero que usted me reclame ser directo a que usted me reclame que andar por las nubes o por las ramas y andar sacándole vuelta al asunto y tener miedo a la gente. No, hermanos, yo prefiero hacer mi trabajo bien como predicador, como pastor, a que la gente venga y me reclame, estando en la presencia de Dios, ¿por qué no nos dijo? ¿Por qué no nos predicó más duro? ¿Por qué no nos habló más sobre hacer más a la obra de Dios? Hermanos, el que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. Y hay mucho más que podemos aplicar. Pero quiero terminar el capítulo, Proverbios 28-24, el que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. A veces, hermanos, la misma sociedad nos lleva a pensar que o a justificar el pecado. Por ejemplo, en este caso particular, perdón, de robar al padre o a la madre. Hubo personajes en la Biblia que robaron a su madre, a su padre. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de Micaías? Micaías le robó a su madre y él se justificaba a sí mismo. Mire, eh, fíjese, está la historia, perdóneme, la historia está en Jueces, debe estar en el libro de Jueces, pero no la encuentro. Ah, ¿dónde está? ¿Dónde está? Está, perdóneme. Mm, ok, ahorita lo voy a encontrar, no se preocupen. Vamos a ver. No, no, no. Ok, ¿dónde está? Ah, ahorita lo voy a encontrar. Es que ya me dio curiosidad, ¿verdad? Tenemos la historia en Jueces, ahorita la voy a encontrar, de un hombre que le robó a su mamá y que justificando dice, hey, ¿te acuerdas aquellos, creo que eran, no sé cuántos ciclos de plata que le fueron robados? Y dice, ¿te acuerdas? Dice, pues aquí yo los tengo. Está en Jueces, por ahí del capítulo 10, déjenme ver, ahorita lo voy a encontrar. No se me desesperen. Vamos a buscar en Jueces la historia. Jefté, Sansón, Sansón, no está aquí. Micaía, aquí está. Micaía, yo entendí, decía Micaías. Fíjese aquí, hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, era sin la S, el cual, por eso no lo encontraba, el cual dijo a su madre, los 1100 ciclos de plata que fueron hurtados, te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Y fíjese que dice, entonces la madre dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1100 ciclos de plata a su madre, y su madre dijo, en verdad, he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre y tomó su madre 200 ciclos, los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuese su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Quiero que usted observe las actitudes de la madre de Micaía. Ve a su hijo cometer robo contra ella misma y en lugar de corregirlo, lo bendice. Le dice, no, mi hijo, entonces no hay problema. Si tú los tienes, no pasa nada. Esa falta de corrección produce luego, hermanos, un descontrol y una total falta de moralidad en la vida de las personas. Eclesiastés 8:11 dice que si no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto hacia el mal. Quiere decir, hermanos, que muchas veces gente justifica el pecado por diferentes argumentos. Por ejemplo, en este caso,
particular está diciendo, ¿verdad? Pues mira, el dinero va a ser mío tarde o temprano, entonces pues no pasa nada si yo le robo a mi papá o le robo a mi mamá, que al cabo pues al final de cuentas un día me va a corresponder a mí. También vemos la historia de Raquel robando los ídolos de su padre, que totalmente era idolatría, pero el robo como tal era pecado y mintió a su padre cuando fue a buscar los ídolos y ella los escondió debajo de su falda. Absalón robó el trono de su padre David y el corazón de la gente y justificándose, hermanos, pensando, bueno, pues es responsabilidad de mis padres el cuidarme, el darme como el hijo pródigo, dame la parte de los bienes que me corresponden. En realidad nada le correspondía a ese joven, hermanos, porque la herencia no se podía recibir hasta que muriera el padre. Pero este joven le está diciendo a su padre, yo no quiero esperar a que te mueras, quiero que me des mi dinero ahora. A mí no importa si estás vivo, si estás muerto. Y lamentablemente, hermanos, mucha gente justifica el pecado, justifica robarle a los padres o cualquier otra acción, hermanos, con argumentos que realmente no son válidos. Pero el asunto aquí, hermanos, es que dice el que roba a su padre o su madre, dice que no es maldad, que justifica el pecado por cualquier razón o motivo. Esto solo es un ejemplo, compañeros del hombre destruidor. Luego son personas que pierden todo criterio y brújula moral para establecer una distinción entre lo bueno y lo malo. Y eso, hermanos, es muy peligroso, porque una persona que se endurece y pierde la perspectiva de lo bueno y lo malo, es una persona que luego va a justificar el asesinato y va a justificar luego otros tipos de actividades y otro tipo de cosas ilícitas como hasta no solo el robo, no solo el asesinato, y eso es lo que produce gente totalmente sin perspectiva moral de las cosas. Así es de que, hermanos, una enseñanza de este proverbio es que enseñemos a nuestros hijos a respetar desde pequeños, que les enseñemos la honestidad, y que les enseñemos las consecuencias de las malas acciones. Versículo 25 dice que el altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. Vemos aquí, hermanos, que el altivo de ánimo es una persona que es fácil de enojar, fácil de alterarse. Como esta persona, hermanos, está tan centrada en sí mismo, pues no le importa, hermanos, lo que otros dicen, lo que otros piensan, está dispuesto a pelear, está dispuesto a discutir con tal de él mismo defenderse. Pero hermanos, no podemos depender de nuestras opiniones, no podemos depender de nuestra percepción. Tenemos que aprender a confiar en lo que Dios dice. Mire, dicen por ahí que cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Yo pienso algo, usted piensa algo, y para no ofender a nadie surgen corrientes filosóficas como lo es el subjetivismo. El subjetivismo o relativismo, hermanos, a ver si se escucha aquí, sí. Subjetivismo o relativismo tiene que ver con un concepto de que las cosas no son absolutas. Por ejemplo, ¿verdad? El relativismo dice, mira, no hay verdades absolutas, todo es relativo. ¿Qué quiere decir? Bueno, tú no estás mal, pero yo tampoco estoy mal. Entonces, ¿cómo podemos conciliar dos pensamientos totalmente diferentes diciendo no existe la verdad? No hay concepto absoluto de la verdad. Entonces, tu verdad, mi verdad es verdad. Pero si son completamente opuestas, entonces, ¿cuál es la verdad? Las dos. Porque mejor matamos o quitamos del mapa la verdad absoluta o el concepto absoluto de la verdad y lo manejamos con relativismos. Entonces, pues los dos tenemos la razón y ya no nos peleamos, ¿verdad? Y esto es lo que genera la mentalidad del ser humano. Para no ofendernos, para no contradecirnos ni pelearnos, pues mejor todos tenemos la razón. Y eso es imposible. O sea, es ilógico, es irracional, porque hasta dónde llega el ser humano con tal de salirse con la suya propia. ¿Sabe por qué, hermano? Porque queremos imponer nuestra mente, nuestra opinión sobre todo lo que más existe. Tú le puedes decir a una persona, oiga, si usted se muere ahorita, ¿dónde va su alma? La gente dice, pues yo pienso, ¿verdad? Y alguien dice, que cuando nos morimos se acaba todo.
Ok, ¿de dónde toma ese pensamiento? Pues es que es lo que yo pienso. Pero ¿de dónde sacaste ese pensamiento? No, pues yo saqué la conclusión. ¿En base a qué? O sea, ¿qué sabes o qué te hace conocer que eso es la verdad? Si no tenemos un punto de referencia al cual acudir para entender lo que es verdad y lo que es falso, nunca nos vamos a poner de acuerdo. Como con la moralidad. No, pues yo pienso que no tiene nada de malo tomar alcohol. Yo pienso que no tiene nada de malo tener dos mujeres. Yo pienso que no tiene nada de malo el secuestrar a alguien. O sea, es un pensamiento propio. Pero, ¿qué lo va a llevar a entender si es bueno o es malo? Pues necesitamos aprender a confiar en lo que Dios dice en su palabra. No lo que yo pienso, no lo que tú piensas, es lo que Dios dice. Por eso Dios nos insiste mucho en el Nuevo Testamento a que seamos de un mismo sentir. La palabra froneo tiene que ver con una ideología, una manera de pensar. Cuando yo nazco y crezco en un ambiente, en un entorno, adquiero eh, una cosmovisión, una manera de ver el mundo, de ver la realidad, de creer. Y a otra persona que crece en otro entorno, en otra cultura, tiene otra cosmovisión. Entonces, uno de los dos tiene que estar mal y otro de los dos tiene que estar bien, o los dos pueden estar mal, pero tiene que haber un punto de referencia y es mejor confiar en lo que dice Dios. El altivo de ánimo va a andar peleando y debatiendo y tratando de convencer a otros de lo que él piensa, pero el que confía en Jehová es el que va a prosperar. ¿Por qué? Porque no importa lo que otros dicen, ni lo que yo digo, importa lo que Dios dice en su palabra. Y ligado a este versículo está este precioso principio que nos va a ayudar mucho en nuestra vida. Proverbios 28-26 dice que el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Una de las frases más escuchadas y de los consejos más malmente dados es esta idea que dice, confía en lo que dice tu corazón. Sigue lo que dicte tu corazón. Haz lo que te diga tu corazón. Ese es el peor consejo que usted puede dar o que usted puede escuchar en su vida. La Biblia define totalmente esto así. El que confía en su propio corazón es necio. ¿Por qué? Jeremías 17:9 dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Bueno, Dios dice, yo Jehová, que peso los corazones. Yo te puedo decir, no confíes en tu corazón. No confíes en lo que dice tu corazón porque te va a engañar. El corazón es muy fácilmente manipulable por emociones, por circunstancias, por conveniencias, por egoísmo y muchos factores que alteran el criterio de nuestro propio corazón. Por eso Dios dice, no, 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 no confíes en tu propio corazón. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría, la sabiduría que Dios nos da, ese dice será librado. Así es de que no confíes en tu corazón, confía en lo que dice Dios. No confíes en lo que dicta tu corazón, confía en lo que dicta la ley de Dios. Y ese es un principio muy importante, hermanos, que debemos aprender a practicar en nuestra vida. Dice Proverbios 28-27 que el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Una de las enseñanzas de Proverbios es cómo nosotros reaccionamos en base a la necesidad de otras personas. Y en muchos versículos que ya hemos aprendido, nos dice la Biblia que cuando usted y yo tenemos un corazón como el de Dios y replicamos la actitud de Dios de generosidad, de bondad, de ayudar a la persona que realmente lo necesita, dice la Biblia, una promesa es que si tú das al pobre, no vas a tener pobreza. Y aquí aplica, hermanos, un concepto importante. Hay mucha gente que se considera a sí mismo pobre, ¿verdad? Cuando se trata de recibir, pues todos nos sentimos pobres. No, es que pues yo necesito que me ayuden. Yo no estoy para ayudar, estoy para que me ayuden. Y todos justificamos nuestra necesidad y nuestra falta de empatía con la necesidad de otros. Por eso muchas de la gente, hermano, no tienen un corazón generoso. Qué difícil es aprender a dar, pensar y ayudar a otros. Qué difícil, hermanos. Es una de las lecciones más duras de aprender,
Por eso Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, dice la Biblia, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hermano, si Jesús no se consideró a sí mismo, sino que Él se entregó por nosotros, segunda los Corintios 5 dice, que ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, 2 Corintios 8:9, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Está diciendo, hermanos, que el cristiano debe aprender a pensar en otros, debe aprender a ayudar a otros. Y no importa qué tan poco nosotros tengamos, siempre, hermanos, debemos tener un corazón dispuesto para ayudar a otros, como las iglesias de Macedonia. Eran iglesias que tenemos evidencia que estaban pasando las mismas dificultades que los hermanos de Judea. Sin embargo, Pablo da testimonio de las iglesias de Macedonia que en grande prueba de tribulación, en su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Dice Pablo, pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Está diciendo que los hermanos de Macedonia les rogaban a Pablo que los dejara ayudar para las necesidades de los hermanos de Judea. Y Pablo les decía, no, hermanos, ustedes están igual o peor. Pero ellos, hermanos, tenían un corazón lleno de gracia de Dios, donde rogaban el privilegio de poder ayudar. Nunca, hermanos, vas a estar en una condición tan pobre en la que no puedas ayudar a otra persona. Jamás, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque Dios promete que esa clase de corazón va a llamar la atención de Dios, y Dios promete, si tú tienes ese corazón generoso para dar, dice la Biblia, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando. Dios se encarga de bendecir a la persona que tiene ese corazón generoso. Pero dice, el que aparta sus ojos, porque muchas veces Dios nos pone ante una necesidad para probar nuestro corazón. Fíjese, dice la Biblia, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella muchos sin saberlo hospedaron ángeles. A veces Dios va a poner una necesidad frente a ti para ver cómo vas a responder a ella. Y fíjate, hermano, es bien importante saber que Dios nos está probando. Y si nosotros apartamos los ojos como que no vemos, que es lo que muchas veces hacemos, dice, vas a tener muchas maldiciones. Hermano, no pierdas la oportunidad. De hecho, hermanos, a mí algo que me gusta, y yo no soy una persona que usted diga, ay, es la persona más generosa del mundo, pero yo tengo temor de que Dios me ponga ante una necesidad y no ser capaz de responder como Dios espera que yo lo haga. Entonces le pido a Dios, Señor, muéstrame la necesidad. Muéstrame un área. Cada día le pido a Dios, muéstrame hoy cómo puedo ser bendición a otra persona. Hace unos días estaba en una tienda, hermanos, y en un 7-Eleven comprando unas cosas. Y enfrente de mí estaba una señora que estaba comprando cosas para comer, para ella comer, cosas en el momento. Eso sí me fijo, que no lleve cerveza ni cigarros, ¿verdad? Y la persona estaba poniendo su tarjeta y no pasaba y no pasaba. Y esa dije, Dios, esta es una oportunidad única, porque no muchas veces pasa eso. Y la señora, ¿y cuánto es? No, se fija en su bolsa, no trae dinero. Entonces le dice, señora, no se preocupe, permítame, yo pago. Eran 100 pesos. Pero me quedó la satisfacción de hacer algo por alguien que estaba en una necesidad inmediata. A lo mejor ella tenía dinero en su casa, no lo sé, pero en el momento Dios puso la oportunidad. Y no lo digo por jactancia, muchas veces busco hacer eso. Busco cuando alguien no complete, dice una señora, pues sáqueme el frijol o sáqueme la carne o sáqueme este producto, ¿verdad? No completo. No, señora, permítame, yo lo pago. Estoy hablando algo muy práctico, no, pero hermanos, trato de observar. Yo soy una persona que creció en carencias y necesidades. Sé identificar las necesidades. También sé identificar la gente que tiene colmillo.
porque hay gente que es tramposa y gente que es engañadora y que es manipuladora para aprovecharse de otros. Creo que sé detectar ese tipo de actitudes. ¿Por qué? Porque crecí rodeado de gente abusiva y de gente que se aprovechaba de otros, pero también de gente que estaba en verdadera necesidad. El punto es, hermanos, que yo quiero ser esa clase de persona que Dios usa para suplir las necesidades de otros. No es mi meta llegar a ser la persona a la que todo el mundo le da, sino la persona que Dios bendice de tal manera que puede ser de ayuda y de bendición a otras personas. ¿Por qué no lo intenta? Hay promesa de Dios. Muchas ocasiones, inclusive, hermanos, hasta en algo tan pequeño, tan básico como pagar la cuenta de alguien, la comida de alguien. Algo que me impactó mucho, un amigo mío, Pastor Javier Solís, a quien amo, aprecio mucho y respeto, me invitó a comer en un restaurante. Y algo que él tiene, hermanos, es esto, un corazón así generoso. No sé si me está escuchando, pero yo lo puedo decir públicamente. Me invitó a desayunar y él busca en el restaurante y a veces ve a alguien que conoce o a alguien y él decide pagar la cuenta de esa persona. Y eso a mí me impactó porque yo nunca había hecho eso, francamente, hermano. Y cuando empecé a hacerlo, aprendido de él, estábamos en Perú y bueno, un misionero me invitó a comer a mí, yo iba a pagar la cuenta. Y nos sentamos en un restaurante a comer en Arequipa, hermanos. Y y dije, vamos a orar y oramos por la comida. Y nada más porque oramos por la comida, hermanos, el mesero vino y dijo, oye, señor, me acaban de avisar que su cuenta ya está pagada. Y dije, ¿pero quién? Y volteamos, no vimos a nadie conocido. El asunto es que tú siembras y cosechas. Siembras, cosechas. Dios se encarga de este asunto, hermano, pero tú no lo crees porque nunca lo has experimentado. Dios dice, pruébame y vas a ver cómo funciona este asunto de la misericordia y la gracia de Dios. Versículo 28 dice, cuando los impíos son levantados, se esconde el hombre, mas cuando perecen los justos se multiplican. Está hablando de la manera de gobernar cuando alguien es puesto en una posición de autoridad, sea en gobierno, sea en una iglesia, sea en una empresa, en cualquier posición de autoridad. Cuando los impíos son levantados, se esconde el hombre. Hay temor, hay incertidumbre. Ya habíamos leído un versículo como ese. Mas cuando perecen, es decir, cuando son quitados de la posición, empieza a venir la bendición de Dios. Hay veces, hermano, que el liderazgo estorba mucho el avance y estorba mucho la bendición de Dios sobre un lugar, sobre una empresa, sobre una iglesia, sobre un gobierno. Por eso debemos tener cuidado de orar mucho por aquellos que son puestos en autoridad. Que sí, Dios los pone, Dios los quita, pero mucho depende la conducta y mucho depende la manera de vivir del pueblo y buscar a Dios en nuestra vida. Bueno, hermanos, pues hasta aquí vamos a llegar con la meditación de este capítulo 28, un poco extenso el capítulo. Creo que más o menos podemos ver un panorama de los versículos que podemos aprender sabiduría de cada uno de ellos. Aquí terminamos con el capítulo 28 del libro de Proverbios. Y bueno, pues vamos a continuar mañana con la ayuda de Dios, ya con el capítulo 29.